Hola hermanos, bendiciones, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Gracias por estar una vez más en sintonía de su programa Gotitas de Fe con su amigo el pastor Carlos Osorio. Qué bueno que podemos estar juntos por este medio una vez más, que el Señor les bendiga. Y continuando, sí, por las noticias del Evangelio alrededor, sí, del mundo y la persecución actual de la iglesia. Es un tema que está bastante interesante. Hoy nos trasladamos, sí, hacia el Caribe y vamos a ver lo que es el Evangelio en la República de Cuba, sí, el Evangelio en Cuba. Gracias por estar con nosotros, quédate hasta el final y que el Señor pues añada bendición a través de este programa, que el Señor te bendiga. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, conocemos que desde 1959 Cuba ha sido gobernada por el Partido Comunista, que intenta controlar, ¿sí?, no solo la política de la isla, sino también el desarrollo de la iglesia. El gobierno sí reacciona con dureza a cualquiera que se le oponga. Los líderes eclesiásticos y activistas cristianos que critican el régimen pueden ser interrogados, arrestados, encarcelados. También sufren campañas de difamación, restricciones de viaje, acoso, que puede incluir violencia física y daños, sí, a las propiedades propias particulares de los siervos o los edificios de la iglesia. La iglesia evangélica llegó a Cuba a través de misioneros que enviaron denominaciones protestantes de los Estados Unidos y de Europa. Sí, las iglesias, amén, protestantes llegaron al país de Cuba alrededor del siglo XIX. Amén. Fundamentalmente por ahí por el año 1909, sí. Con el regreso de Cuba de los criollos que habían emigrado a los Estados Unidos, ya traían de parte de los bautistas del norte, por medio de Harwell Morley, lastimosamente no encontré imágenes del siervo, Harwell Morley, fundaron en 1909 la Convención Bautista de Cuba Oriental y los colegios internacionales de Cristo. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos luego de esta breve introducción y que el Señor te bendiga. Si no te has suscrito, por favor llega hasta el final, suscríbete, que será de mucha bendición. Amén. La iglesia en Cuba. ¿Sabe? Una creencia predominante en la isla de Cuba, que no dudamos es una gran enemiga del cristianismo, ya que tiene inclusive más adeptos que el mismo cristianismo, ¿no?, es la santería. Una religión pagana, ¿sí?, de origen africano. La santería es una religión afrocubana que se originó por ahí a finales del siglo XIX es una unión, es una síntesis de la cultura yoruba, el catolicismo y el espiritualismo, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esta religión o la santería? Es una religión politeísta, es decir, cree en muchos dioses, a los cuales ellos llaman orishas. Se basa en creencias tradicionales, ¿amén? Por eso su raíz yoruba. Se conoce también como regla Lukumi, regla de Osha, Lukumi o Orisha, ¿sí? Es una religión sincrética. Cuando yo hablo de sincretismo es que trata de tomar la enseñanza de muchas religiones o enseñanzas para ponerlas en una sola creencia. ¿Me explico? Topmael.
del catolicismo, toma del hinduismo, toma de tantas cosas para formar lo que es la santería o la orisha. Es una religión que nació con los esclavos, cuando era tiempo de esclavos en Cuba. Es una de las pocas prácticas sí, que soportó por décadas las prohibiciones y estigmas por parte del gobierno comunista, es decir, todo este tiempo de dominio o bajo el régimen comunista ha sido de las sectas o religiones que se han mantenido ¿sí? con el paso del tiempo a pesar de las prohibiciones. Ha sido una creencia muy aferrada al pueblo cubano. Sí, como así es la santería o religión yoruba que se practica en Cuba. Y otros. Pero ha soportado ¿verdad? La inclemencia de del gobierno comunista. Para el 2020 la afiliación religiosa de los cubanos era del 60.66 cristianos, un 53.7 de origen católico y solamente el 2.68 protestante. Es decir, cubanos que practican la santería, 60.66, entre paréntesis se les llama también que son cristianos, aunque no lo son. Católicos, 53.7. Sí. Así es la santería o religión yoruba que se practica en Cuba, la segunda práctica religiosa con más seguidores en la isla. La santería es de origen africano y llegó a la isla a través de los esclavos que eran traídos para trabajar en cultivos de caña de azúcar y tabaco. Creen en varios dioses o deidades a las cuales llaman orichas y muchas de ellas se comparan con santos católicos. Respetan el poder de la naturaleza y son dirigidos por santeros quienes han recibido una previa iniciación. Los yorubas hacen ofrendas a sus dioses que suelen ser flores, frutas y en algunos casos sacrificios de animales. También practican danzas tradicionales con tambores a través de las cuales logran llegar a un estado superior de conciencia para comunicarse con los orichas y recibir mensajes. Y algunos métodos de adivinación como el Ifá con el cual pueden predecir el futuro. Los orichas más conocidos son el Eguá, que es el mismo niño de Atocha católico, Chango, que representa el trueno y el fuego, y Yemayá, que es la misma Virgen de los Mares, Señora del Amor. ¿Habías oído hablar antes de esta religión? Dentro de esta misma, ¿qué te dijera? De la misma isla, ¿verdad? Dentro del mismo país. Y solo el 2.68 son cristianos protestantes. Actualmente en Cuba existen 54 denominaciones protestantes reconocidas. Sí, las investigaciones desarrolladas generalmente distinguen un criterio extendido, dos grandes vertientes según este criterio. La que reúne la iglesia llamada histórica, tradicional o temprana, o protestantismo histórico, amén, y el protestantismo tardío, sí, que es la segunda vertiente del cristianismo. Para ello se puede considerar, ¿verdad?, las circunstancias de su origen, las fraternidades, las convenciones bautistas, de las cuales existen tres convenciones: la oriental, la occidental y la libre fraternidad, es decir, 4 entidades eclesiásticas independientes: episcopal, presbiteriana, reformada, metodista, ¿sí? Luterana y los amigos, o los cuáqueros, ¿verdad? Todas estas son corrientes de la iglesia cristiana evangélica en Cuba. Dentro de las tardías se agrupan diversidad de expresiones evangélicas que hacen su aparición en condiciones sociales bien diferenciales a las que ya mencionamos. Es decir, ya durante lo que es el régimen comunista, presentan nuevas peculiaridades en sus bases doctrinales, en consonancia con el pensamiento religioso. Este grupo suele ser asociado con aquellas organizaciones religiosas, ¿verdad?, que por mayoría aparecieron por ahí a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Podrían ser estas iglesias pentecostales, los adventistas del séptimo día, la iglesia perdón, del Nazareno, que todavía tiene presencia, y Ciencia Cristiana, la iglesia cristiana reformada y el Ejército de Salvación. Incluso hay una iglesia originaria propiamente de Cuba que se llama los
los gedeones. Amén. Los gedeones. Cuba quizás es el peor país de América Latina en índice de persecución religiosa. Según el más reciente informe de Open Doors Mission, una organización que apoya a los cristianos perseguidos en todo el mundo, la isla ocupa el número 26 de 50 países donde los cristianos se enfrentan de alguna forma a persecución religiosa. Las investigaciones se realizaron desde el 1 de octubre del 2023 y el 30 de septiembre del 2024, es decir, es una investigación muy reciente. Además de Cuba, los peores países son Nicaragua en la posición 30, Colombia en el puesto 46. Estamos hablando de América Latina, ojo con eso, estamos hablando de América Latina. Nicaragua y Colombia, ¿verdad?, están dentro de los primeros 50 países, nada agradable, de los 50 países con más persecución de cristianos. Por tercer año consecutivo, Corea del Norte está en la lista del número 1, el top, ¿verdad? Desde el 2002 hasta el 2022 no ha soltado el primer lugar. Es la iglesia con más persecución o el país con más persecución. Solo, si no me estoy mal, en el 2022 bajó y subió a Afganistán al primer lugar, pero luego Corea del Norte no ha soltado ese primer lugar, pero Afganistán por ahí está, ¿verdad? Por ahí está. ¿Hay persecución en Cuba? La persecución a la iglesia cristiana es clara. La predicación del evangelio en lugares públicos no está permitida sin ciertos permisos otorgados por el mismo Estado, y el concepto de iglesias aún no está muy aprobado, generando limitaciones en muchas ocasiones a la construcción de espacios para congregarse o multas exageradas a los que deciden hacer construcciones para su congregación. Es por eso que se tienen que presentar como casas culto, iglesias en las salas o en los patios de la casa, que no siempre son los más amplios o cómodos. Pero una de las cosas más particulares es que para las iglesias ortodoxas católicas o aún para los musulmanes sí se les es permitido la construcción de templos mucho más grandes y aún profesar su religión de manera abierta asistiendo a estos lugares. Como cuerpo de Cristo tenemos un arma poderosa y es la oración. Únete a nuestro canal de oración y juntos intercederemos por los cristianos en Cuba y en otras naciones alrededor del mundo. El link está en nuestra biografía. Las familias cristianas, ¿verdad?, enfrentan amenazas, incluida la pérdida de propiedades, la libertad de expresión, trabajos, servicios básicos. Pierden hasta la custodia, ojo, de sus hijos. El gobierno a menudo se niega a registrar nuevas iglesias, ¿verdad?, lo que obliga a muchas a operar de manera clandestina. Estas iglesias son, vulnerables a multas, se exponen a multas, les confiscan sus propiedades e incluso a la demolición de sus propiedades. Hay unas palabras aquí que cito textualmente de la hermana Ángela, por respeto no digo su apellido, ¿verdad?, que es una hermana cristiana en Cuba. Dice: cuando estoy en el aeropuerto temo ser interrogada. A un amigo mío lo interrogaron solo por darle me gusta a un artículo de noticias cristianas. Gracias a Dios, dice ella, he sido cuidadosa. Tal es la la persecución a los que creen en el evangelio, que por darle un like a una predicación cristiana es tremendo, ¿no? Es tremendo. ¿Hay persecución, sí, valga la redundancia, de mujeres en Cuba? Sí. En Cuba las mujeres y las niñas se enfrentan a una presión por parte de las autoridades, ¿verdad? Y aunque han mejorado las leyes en cuanto a la violencia doméstica, la violencia empeoró durante la pandemia del COVID-19. Ahora, pues, últimamente se ha reformado el Código de Familia, que ofrece un poco más de protección, ya por la creciente tasa de feminicidios, así lo dije bien, feminicidios en Cuba. Sigue siendo una grave amenaza para las mujeres y niñas cristianas que se exponen, ¿sí?, al feminicidio por causa de su fe. ¿Cómo son la persecución o cómo son perseguidos los hombres en Cuba?
Los hombres cristianos enfrentan a menudo en Cuba arrestos, hostigamiento, porque es más probable que sean líderes que critican al gobierno, ¿sí? Los líderes de las iglesias domésticas, a menudo hombres, informan de visitas frecuentes de agentes de seguridad a sus iglesias. El Estado amenaza así su trabajo y la educación de sus hijos. Se les priva con la amenaza, ¿verdad?, de privarles la educación a sus hijos, pues se les priva de predicar el evangelio abiertamente. Los hombres obligatoriamente deben servir al ejército y los reclutas cristianos sufren a menudo discriminación. ¿Sí? Algunos se ven obligados a participar en operaciones militares contrarias a su creencia. ¿Sí? ¿Qué hace una organización como Puertas Abiertas para ayudar a los cubanos? Déjame decirle que Organización Puertas Abiertas, ¿verdad? Es una ONG o una organización que ayuda a las iglesias perseguidas principalmente en Cuba a través de la distribución de Biblias y proyectos de subsistencia, ¿verdad?, como alimento para los cristianos, capacitación bíblica para líderes, proyectos de desarrollo de liderazgo, cuidado y apoyo a los niños y a las familias de pastores. Sí, conozco también por experiencia propia que ya existen seminarios teológicos en Cuba de parte de la iglesia del Nazareno. Ya existen, ¿sí? Y hay iglesias, ¿verdad?, del Nazareno, pues trabajando junto con iglesias bautistas o iglesias de la Asamblea de Dios Pentecostales, ¿verdad?, en el crecimiento del Evangelio en Cuba, ¿sí? ¿De dónde proviene mayormente la persecución de los cristianos en Cuba? Sí, el término persecución, déjenme aclararlo, se describe para situaciones que provocan una hostilidad hacia los que profesamos la fe cristiana. No es necesariamente golpes, no. Todo lo que propicia una hostilidad o un movimiento en contra de que quiera perjudicar a los cristianos se considera persecución. Los tipos de persecución en Cuba pueden ser muchos, como la paranoia, estar ahí pendiente de que van a ir a tu casa a golpearte, que van a sacar a tus hijos de la escuela, que te van a quemar la iglesia, te la van a derrumbar, en fin. Es una paranoia dictatorial. La opresión comunista y poscomunista y la intolerancia, ¿verdad?, en general de las personas a lo que es el Evangelio. Las fuentes de persecución, ¿verdad?, son los que prácticamente impulsan las hostilidades, violencias, ¿verdad?, en contra de los cristianos. Suelen ser grupos más pequeños, radicales. Dentro de el grupo más amplio de esto está una determinada como te dijera, misión de ataque a los cristianos, ¿verdad?, formado por políticos, grupos de presión ideológica, líderes religiosos, no cristianos, ciudadanos y vandalismo en general, como pandillas, ¿verdad? Estos son gestores de persecución de la iglesia en Cuba. Amén. Cuba ha disminuido mucho también en cuanto a su tasa de crecimiento a los cristianos. ¿A qué se debe? A la misma persecución, cierre y manipulación de las iglesias cristianas. ¿Sabe? No hay predicación libre al aire libre, ¿sí? Es prohibido, ¿sí? Es prohibido. No hay libre difusión, como por decirte medios sociales, ¿verdad? WhatsApp o lo que sea, ¿verdad? Facebook, YouTube no es tan libre, ¿verdad? El hecho de poder transmitir el Evangelio a través de estas formas, ¿verdad? De estas plataformas, es la palabra, no es tan sencillo, sí, no es tan sencillo. Así que Cuba es de las naciones, dentro del top 26 la podemos ubicar, ¿verdad?, de los países, de las naciones que tienen mucha persecución en contra del cristianismo, sí. Oramos por los líderes de las iglesias en Cuba para que puedan ser objetos, ¿sí?, de bendición, de vigilancia,
por parte de nosotros los cristianos y cubrirlo con la sangre de Jesucristo. Tengo, y aparte le doy un saludo, sí, hace unos 2 años, por medio de las redes sociales, del Facebook específicamente, tuve la bendición de conocer, sí, en aquel entonces a un amigo, sí, él se llama Javier, por causa de, no digo apellido ni nada de eso, pero Javier, él es residente en la isla de Cuba, y ese día nos pusimos en contacto por medio de Messenger, sí, y él aceptó al Señor, Javier aceptó al Señor, es un hijo en la fe que tenemos en Cuba, y él nos hace, ¿verdad?, constar su testimonio a través de imágenes, a través de su testimonio, ¿verdad?, de lo duro que es el evangelio en Cuba. Él fue prácticamente despreciado por su familia, él está luchando solo, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de referirlo, sí, por medio de WhatsApp, así, conociendo contactos de pastores en Cuba. Lo pudimos referir con un pastor allá en Cuba. Lastimosamente a veces no se les da el seguimiento a este tipo de cristianos, ¿verdad? Pero oramos, yo siempre tengo contacto con Javier, siempre oramos por él. De hecho, somos muy buenos amigos, ¿verdad? Y siempre compartimos aliento, pensamiento. Él es un hombre que le gusta leer mucho, a mí me gusta leer mucho de literatura también, un hombre muy culto. Pedimos a Dios, ¿verdad?, por Javier y por todos los hermanos que están residentes en la isla de Cuba. Intercedemos para que todas las iglesias, registradas o no, puedan permanecer abiertas, ¿sí? Clamamos al Señor por fuerza y aliento, ¿sí?, a los cristianos en Cuba, ¿sí?, para que puedan soportar a pesar de la opresión que están sintiendo, ¿sí? Oramos por Cuba, que el Señor tenga misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu iglesia en Cuba, levanta a tus siervos, que el Evangelio, Señor, levante esa llama del Espíritu Santo en Cuba y todos sus creyentes. Nosotros oramos, Padre, desde acá, para que el Evangelio en Cuba crezca y libere. No hablo, Señor, de política, sino espiritualmente de esclavitud, de esta santería y todas religiones paganas y mundanas, diabólicas, sectas que puedan existir en la isla y que impidan el crecimiento de la iglesia cristiana. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, intercedamos, oremos por Cuba. Amén. Que Dios te guarde. Si no has recibido a Cristo, por favor, abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón. Si tú quieres que hagamos una investigación especial, ¿verdad?, sobre algún país en especial, sobre algún tema en especial, no era este el tema, les comento, que iba a subir, sino el tema que estábamos preparando para este día era lo que callamos los pastores. Pero no sé, ¿verdad? El hombre tiene un pensamiento, pero Dios es el que dirige los pensamientos del hombre. Así que en el nombre del Señor, gracias por llegar hasta este momento, hasta esta instancia del canal. Si has llegado hasta aquí, regálame un like, por favor. A mí me sirve, me anima mucho ver los likes, ver la cantidad muy linda, ¿verdad?, de vistas que tiene el canal ahora, cada programa. Gracias a Dios por ello y a ti. Y suscríbete, ¿sí? Suscríbete. Queremos llegar a los 100 suscriptores, ¿sí?, entre marzo y abril. Creo que podemos llegar, ya estamos llegando, ¿verdad? Pero queremos llegar a los 100 suscriptores, todo con la ayuda del Señor y con la voluntad tuya. Así que suscríbete para que este canal siga bendiciendo a más personas. Dios te guarde, comenta, comparte y que el Señor siga bendiciendo tu vida. Oremos por Siria, oremos por Cuba, oremos por todos los que están sufriendo persecución. Dios amamos en el amor de Cristo.